Bueno, se acerca Navidad ya. Vaya tela, ya es diciembre. Es fuerte, ¿eh? Pues nada, que... Bueno, creo que es un poco cuñado esto que voy a decir y aparte es un lugar común, pero es que este año esto se ha pasado muy, muy locamente, ¿eh? Sí. Yo recuerdo bueno. de verdad la Nochevieja que viniste aquí Ujú. como si fuera ayer. Como si fuera ayer. Y no ha pasado nada prácticamente. ¡Qué movidón! ¡Qué movidón! A ver, han pasado como muchas cosas, todo muy intenso, pero como ha sido todo el mismo tema... Sí, es como que ha sido muy largo a la vez y a la vez muy... Como luego cuando lo pillas con perspectiva, como que es todo lo mismo. Esos recuerdos se comprimen y da la sensación de poco... No sé, es raro. Es muy raro. Es un movidote, ¿eh? ¿Qué nos iba a decir? Que íbamos a vivir esta película, ¿eh? Pues sí, pero no podemos hacer nada. No, claro. Todo mal no puede hacer nada. ¿Y 2021? Uh-huh. ¿Qué esperamos de 2021? Yo ya no sé, yo no le voy a pedir nada a 2021, está claro. Y yo creo que muchos opinan lo mismo. Nadie le puede pedir nada a 2021 porque ya tenemos miedo, ¿no? Simplemente vamos a fluir. Vamos a fluir. ¿Has mirado tu horóscopo para 2021? Mi horóscopo dice que mi vida no va a cambiar en absoluto. Nunca me acuerdo de tu horóscopo. Yo soy Capricornio. Capricornio, joder, siempre piensas en Sagitario, no sé por qué. No piensas en Sagitario, ¿por qué piensas en Sagitario? No lo sé, es que me das a mí... Me ofende. Sagitario, te veo Sagitario. No sé, ¿eh? No sé qué hacen los Sagitarios y qué no. Pero para mí eres Sagitario, Capricornio. Bueno, pues los Capricornios dicen que en 2021 mal, ¿eh? Pues igual que todos los demás. En fin. Bueno, eso ya lo veremos. Pues nada, vamos con nuestro programa, ¿no? Venga, pues adelante. Cosas que no. Que no, coño, que no. Mira, me da mucha rabia una cosa que hace la gente, que es gente que en realidad te sigue o que le gusta lo que haces. Ajá. Pero que solo te comenta. O sea, nunca te comenta para decir, oye, qué bien, me gusta mucho, oye, he disfrutado esto, sí. Qué guay, no sé. Siempre solo te comenta para decirte, para corregirte. Ya, entiendo. Te ha faltado no sé qué, o me hubiera gustado más esta canción si no sé cuántos, o con todo mal también nos pasa. Sí. Como que, no sé, lo bueno no se dice, pero solo se dice el, ay, pues te ha faltado no sé qué. En esta canción es que ya os ha faltado no sé cuál canción, o os ha faltado decir esto, me hubiera gustado más no sé qué. Y lo hacen con buena intención, porque además es gente que seguramente le gusta lo que haces, pero como que se obvia lo bueno, y tú al final lo que recibes es como una lista de reproches ahí y la sensación es un poco extraña. Sí, yo tengo, de hecho creo que tú también tienes, tenemos a alguna persona, ya no solo no del programa, pero sí a nivel individual, que es como que se establecen relaciones un poco raras en lo cual solo existen desafíos, ¿no? Es rollo... Sí. Te echan la pullita solo porque el tipo de relaciones de pullitas, ¿no? Y a mí ese tipo de relaciones no... No, a mí me gusta que me traten bien, porque claro. soy guay, y esto con todo, o sea, la gente que hace cosas, pues dejad que haga cosas. Claro. Y si a ti no te parece bien, ya lo rajarás tú por detrás y ya está. Exacto. Como dice Victoria Martín, a la cara nunca. A la cara todo nunca. Por detrás. Todo por detrás. Todo siempre por detrás. Cosas así por detrás. No, pero que cuando algo os mole, decir también lo bueno, joder. Claro, joder. Claro que sí. No seáis así. Pues nada, yo tenía que decir que, bueno, un poco relacionado con el tema de la pandemia, que está tan de moda ya muchos años, ya parece que llevamos años con esto, es esto de que existan las falsas dicotomías, ¿no? Las falsas dicotomías y los falsos debates, el hecho de que por ejemplo, parece ser que por estar a favor de la cultura y defender la necesidad de protegerla, de subvencionarla, de protegerla en esta situación de crisis grave, ¿no? Parece ser que eso te tiene que llevar, algunas personas las lleva a negar la situación grave que estamos viviendo. O sea, no entiendo por qué esta falsa dicotomía. No tenéis por qué elegir una cosa o la otra. Es tan factible que tú le exijas al gobierno en este caso que defienda tu trabajo o tu cultura o la cultura en general o lo que sea, pero no por ello negar que el virus está matando a gente. Claro, entiendo. Me parece muy, muy, muy interesante porque sí que es verdad que
parece como que las ideas van en packs Ujú. y que si compras uno, compras todo. Exacto. Si se te presupone una serie de cosas... Sí, sí. Es que pone una situación a veces complicada a ciertos artistas que tienen que quieren defender sus derechos y tal, pero Ujú. que para nada, o sea, que tienen miedo al virus y que quieren protegerse contra el virus y no tienen por qué verse arrastrados en estas dinámicas tan extrañas. Totalmente. En fin, solo comentar eso. A mí me raya mucho esta expresión cuando tienes que defender a alguien diciendo, bueno, en el fondo es buena gente. Pues si solo es buena gente, en el fondo, Sí. a lo mejor no es tan buena gente. Quiero decir, si tú eres buena gente, compórtate como buena gente para que desde la superficie Claro. se te vea que eres buena gente, ¿no? Mm. No hace falta que lo seas solo en el fondo. Ya. Es un matiz que yo creo que es importante. Claro. No, tienes que ser en la superficie. Buena gente Es buena gente. Es buena gente. Vale, no hace falta que me lo digas porque ya lo he visto. Claro, no. Tendría que a ser ver, todo así. Esta persona, en el fondo, a pesar de todo, es buena gente. A pesar de ser No. un gilipollas, es buena gente. Exacto. Pues no, que no hombre. tengan que decir eso de vosotros. Sed buena gente, joder. Sed buena gente. Ujú. Y bueno, pues yo ya para acabar diría, hay una cosa en el cine que me empieza a cansar un poco, que es el cliché este tan desgastado del sexo después de una discusión muy fuerte, Uf. ¿no? Entre dos personajes. Total, Una qué mujer, necesario. una mujer y un hombre que discuten muy amargamente y eso por algún motivo parece que les pone cachondos, cosa que yo no sé, o sea llámame raro, pero es que cuando me insulto con otra persona y le deseo lo peor, no me apetece follármela, ¿no? ¿O soy a mí me rara? pasa igual. Yo de hecho siempre me he sentido como un poco rara, ¿no? Ujú. Porque yo nunca he tenido... Es verdad que yo tampoco recuerdo haber tenido grandísimas Ujú. peleas, he tenido pocas a lo largo de mi vida, pero no he tenido estas reconciliaciones de película. Claro. No, de hecho, a veces he escuchado a esta gente que dice, mola discutir por cómo follas después. Sí. Y yo siempre me he callado ahí, Ya. vamos, no voy a decir nada porque parece ser que soy Ujú. una persona muy extraña. Ya. Pero es verdad que ese morbo de la discusión y tal me parece un poquito tóxico, ¿eh? Un poquito, no, un poquito Me mucho. parece un poquito tóxico que todo esto. Mm. No creo que tenga... O sea, está claro que si discutes y luego te reconcilias, pues muy bien, pues folla, que está fantástico. Sí, pero es que estoy hablando de escenas donde se están pegando literalmente de Claro, hostias y luego- acaban follando. O sea, después de la hostia hay un morreo Sí, y hay un... uf, ¿Cómo? sí, No esto es entiendo nada. toxiquete. Es En toxiquete. fin, pues nada. Solo estas cosillas, ¿no? Pues ya está. Pues ya está. Es nuestro primer Misery de la temporada, ¿puede ser? Así es. El COVID ha puesto difícil las relaciones humanas Efectivamente. y ha dificultado Misery. Pero van a venir una serie de Miseries. Ujú. Miseries va a volver. Miseries. Misery va a volver al programa. Y empezamos hoy Ujú. con el primer Misery, con una invitada de lujo, Machakasaurio Murasaki. Hola, Hola. muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Ella, por si alguien no la conoce, cosa que dudo, porque Ujú. es famosa ya, internacional. Ujú. Aparte de ser una amiga nuestra y colaboradora de Todo Mal, la primera temporada ya Sí. fuiste reportera. Ella es la creadora de Feminismo en 8 Bits, Ujú. que es una página de Instagram, o sea, un perfil de Instagram, un canal de YouTube y también tienes Twitter, que, bueno, pues habla de feminismo en el mundo de los videojuegos. Tú eres gamer. Yo soy gamer. De hecho, tú eres la persona que introdujo a Excaliburcio en el mundo de los videojuegos, ¿no? Exactamente. Fui la que le dio la turra a empezar en este maravilloso mundo de ser pobre. Efectivamente, recuerdo que una de mis preguntas fue, a ver, ¿Play o Xbox? Y tú me ¿Y qué te respondiste dije? clarísimamente Play. A ver, yo tengo que decir a los oyentes que soy de generación Sony. O sea, de Ujú. Play 1, Play 2, Play 3, todo. Claro. Vale, yo la verdad es que no soy nada gamer, como sabéis, Ujú. pero bueno, últimamente, gracias a la información que compartes en tus redes, voy aprendiendo un poco, ya me suenan el Red Redemption ese, el Among Us y ¿y qué más? No me acuerdo, hay otros y el Last El of Lolete. Us. Last of Us. Last of Us. Last of Us. Te gustaría mucho Last of Us. Te gustaría demasiado Last of No, Us. Sí. es verdad que viendo tus vídeos en YouTube, por ejemplo, he empezado a entender
o sea, la complejidad, que decir, jugar a los videojuegos ya no es como lo que hacía yo con el Tetris. No es una serie de movimientos mecánicos con unos fines muy sencillos, sino que ahora hay toda una historia, toda una película, toda una serie de tramas y tal, que entiendo perfectamente la movida. El caso es que, bueno, a mí me interesaría empezar preguntando de por qué te haces un perfil o un canal en YouTube para denunciar el machismo en los videojuegos. Pues como podemos saber si estamos metidos un poco en el mundo del gaming, es que es como un bastión de masculinidad tóxica muy grande en el cual las mujeres no estamos invitadas en ningún aspecto, ya sea como desarrolladoras, como jugadoras o simplemente como espectadoras de este universo. Entonces, yo viendo El Señor de los Anillos una noche, me vino a la cabeza una frase que dije, chica, ¿y esto para una cuenta de Instagram donde como que de repente se me encendió la bombilla y dije, ¿por qué no meto las dos cosas que a mí me molan, que son el feminismo y los videojuegos, y hablo de toda esta problemática que por desgracia hay que hablarla y hay que sacarla a la luz, porque por desgracia cada vez que una mujer saca el tema es linchada públicamente, como pasó con el Gamergate o como pasó recientemente con Blissey. Y como pasa, a mí esto me recuerda mucho, y creo que a lo mejor te da alguna esperanza, al tema del machismo en el rock y el heavy metal, que también es un mundo súper masculino. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en su Little Sister, que era todo muy, 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 muy distinto ahora. El simple hecho, a nosotros nos preguntaban en las entrevistas, ¿y vosotras sois feministas? Pero como una pregunta muy delicada, ¿no? Y si denunciabas, si tú decías, o sea, a ti te llamaban puta y tú decías, oye, es que eso es machista, y te decían, es que todo es machista, o sea, y era súper difícil sacar el tema, porque no podías sacar el tema por el propio machismo, y si lo sacabas te comían. Y sin embargo, 10 años después ha cambiado todo un montón. Entonces creo que también auguro un buen futuro para las mujeres en el mundo de los videojuegos. Sí, porque de hecho muchas veces cuando has hablado del machismo en la música es que está muy relacionado, ¿no?, con el mundo del gaming. Sí, porque al final son mundos muy masculinos. Sí, también porque me imagino que es una pregunta que quería hacerte, que es el tema de que se considera, o mucha gente puede pensar que no es para tanto el machismo en estos ámbitos, en el ámbito del videojuego, por ejemplo, porque como no es algo mainstream, ahora sí que lo es, pero como se ha considerado algo de frikis, ¿no? Los frikis son tíos tímidos, ¿no? Se entiende que los gamers son tíos tímidos con granos que hablan bajito, este estereotipo de Big Bang Theory, ¿no? Como que no hay machismo, ¿no? Como si... Pero eso es una mentira, o sea, me refiero, eso no solo los videojuegos, sino eso de considerar que los frikis, que yo también me identifico como friki y formo parte de ese mundo, precisamente por eso puedo hacer críticas legítimas. Eso de que los frikis son inofensivos y son súper bonicos y súper listos y súper tal... No. O sea, plot twist, no. Hay una misoginia muy brutal en entornos muy frikis que empieza a operar desde, que imagino que también te habrá pasado, como desde que para entrar tienes que hacer prácticamente una prueba de acceso. Claro, porque al final es como que esta gente, cuando eran jovencitos, les metieron mucha mierda porque jugaban a videojuegos y se burlaban de ellos por lo mismo, y ahora es como que las mujeres tenemos una deuda con ellos porque nos estamos intentando subir a esa casa del árbol en la que las mujeres nunca hemos estado interesadas en ello, supuestamente, por supuesto. Claro. Es como que la mierda cae para abajo, ¿no? O sea, ellos consideran que han alcanzado algo especial para ellos y sí, se lo queréis ensuciar. Claro, que es pues su rincón de masculinidad donde ellos están protegidos y pueden ser pues todo lo misóginos que quieran, y en el momento en el que las mujeres quieren estar en las mismas posiciones que ellos, pues ya es motivo de insulto, de burla, de acoso y muchas cosas más graves. Y una duda que tengo yo desde mi desconocimiento: estos juegos que hay ahora, que son, jolín, tan bien hechos, que tú puedes elegir un montón de opciones, puedes tomar un montón de decisiones, ¿se puede jugar al mismo juego de una manera machista y de una manera feminista? Es decir, ¿las decisiones que toman los personajes permiten ese margen de acción? Sí y no.
Porque... ¿Es una tontería eso que acabo de preguntar? No, para nada vale. no lo es. O Vale. sea, sí, Pues la boomer que soy. sí, porque en parte, cuando tú juegas a un videojuego que sea un RPG, un juego de rol donde tú puedes seleccionar tu personaje y tú puedes seleccionar qué tipo, o sea, qué arco argumental vas a tener, Claro. sí que es cierto que vas a caer en esa normatividad, por ejemplo, pues tener relaciones heterosexuales o sea, y mantenerte siempre pues, en ese bastión tradicional. Porque deja un poco margen en ese sentido, quieres Claro, decir. y no porque al final todo está escrito y todo está hecho por desarrolladores que al final van a querer ir por donde ellos quieran. Claro, pero tu Bueno, personaje solo puede tener relaciones heteros, por ejemplo. O sea, no hay tanto margen de elección, entonces. Depende. Ya. Hay videojuegos en los que sí, por ejemplo, BioWare, que es una compañía muy grande de videojuegos, en los que pues tiene franquicias como Mass Effect o Dragon Age, donde sí que te permite a ti no solo crearte el personaje, sino además tener relaciones heterosexuales o bisexuales u homosexuales con otros personajes de la historia. Vale. Pero también te puedes encontrar con Rockstar, que es, pues eso, el bastión de la masculinidad hegemónica, con juegos como Grand Theft Auto Ya. o Red Dead Redemption, donde eres siempre pues un hombre blanco hetero que Ya. vive las aventuras desde la perspectiva de un hombre blanco hetero. Ya. ¿Y tú, por ejemplo, te ha pasado esto de tener que jugar con un nombre masculino, o sea, tener que esconder que eres mujer? A mí eso no me ha pasado porque he jugado muy poco online. Solo he jugado Vale. al World of Warcraft y siempre he jugado con amigos. El WoW. El WoW, ¿Has visto? exacto. El Sí, WoW con sabes, los chetos sabes y el mucho. Monster. Pero es cierto que en mi cuenta de Instagram hice un llamamiento a todas las chicas que han sufrido acoso en videojuegos y lo puse en destacados, y es escalofriante la cantidad de testimonios que me han contado sobre el hecho de efectivamente ocultar su género para no ser acosadas en línea, porque igual ellas están jugando una partida y están perdiendo y por el simple hecho de estar perdiendo ya piensan que es porque es mujer, porque es Ya. mala, porque ¿qué hacen las mujeres jugando a videojuegos? Es que es escalofriante. Es terrible. Y tú, Escaliburtio, como compañero de juegos de Machacasaurio, Sí. supongo que esa expresión está súper en desuso, compañero de juego, pero bueno, como Vaya. co-gamer. Igual no se ha usado nunca. Igual nunca se ha usado. ¿Qué opinas tú? O sea, tú como hombre cis, hetero, blanco y todo eso, Sí, ¿tú pues, percibes tu privilegio en el mundo bueno, del claro, gaming? yo la verdad es que yo percibo exactamente, o sea, lo mismo que he percibido yo en el cine, lo percibo más o menos en el mismo grado en los videojuegos. Creo que van de la mano, y como los videojuegos de alguna forma a mi modo de ver, han alcanzado al cine en cuanto a creación artística. Es algo que tú dices mucho y eres un gran cinéfilo, o sea, que algo de... Yo creo que se ha alcanzado. Obviamente el videojuego es un medio muy distinto, en el cual muchos juegos no buscan parecerse a una película. La mayoría, de hecho. Ya. A no ser que seas Kojima, claro. A no ser que seas Kojima y vayas de guay. Pero se ve clarísimamente pues que el eje gira alrededor de los hombres. Lo que pasa es que como los videojuegos creo que aún persiguen como que la innovación está más en su ADN, o sea, al igual que el cine lleva 100 años siendo lo mismo, sigue, bueno, pues efectos especiales, todo lo que quieras, pero el videojuego sigue como la tecnología, la innovación van incluida en el videojuego. Creo que el videojuego está aceptando muy bien, o sea, este tema de las nuevas sensibilidades y nuevos tal. No sé lo que opinarás tú. Y Estoy completamente de acuerdo y sí que es cierto que hay que destacar que el videojuego es todavía muy joven, que tiene 40 años, es que no tiene más. Entonces es cierto que estas nuevas generaciones de videojuegos como The Last of Us parte 2 nos invitan a explorar nuevas narrativas inclusivas, cosa que si eres mujer o cualquier cosa que no sea ser un hombre blanco hetero, nosotras no hemos tenido esa cultura que sí que han tenido los hombres a lo largo de los videojuegos. Yo, si remonto a mi infancia, mis referentes en los videojuegos eran todos hombres. Claro. Y las mujeres, pues eran hipersexualizadas, infantilizadas, paternalizadas. Entonces... Sí, o simplemente eran el premio, ¿no? Cómo olvidar a la Princess Peach, que así fue como
pues no sé, el Sí. primer premio cuando tú ganabas en el Super Mario. El Mario, sí, yo eso lo viví. Es fuerte eso, ¿eh? Y simplemente te estaba esperando ella para darte un besito en la nariz, ¿no? Y Sí. ya está. Claro. Mario se ponía colorado y Y se por acababa. desgracia es que esas prácticas se reinventan. Igual ya no tienes que ir a buscar a la princesa Peach, pero igual sí que tienes que ir a rescatar a una mujer que aunque por muy empoderada que esté, Sí. nunca va a demostrar sus capacidades plenamente porque tú como protagonista hetero y blanco pues tienes que ir a rescatarla. Sí, yo he notado mucho que en el afán de intentar hacer más cine en el videojuego, se han copiado ciertas técnicas que en el cine ya empezaban a apestar un poco, como es el tema de la dama en apuros. Pero bueno, ha estado siempre en el videojuego realmente, porque es que, claro, las dinámicas a veces son cuando cuentas una historia de acción, la acción a veces y de, a ver, este héroe tiene que hacer algo. ¿Qué es? Pues salvar a alguien. ¿A quién va a salvar? Pues mejor una tía que a otro tío. Sí, salvar... Que ahora acabo de pensar en cómo sería una película o un videojuego donde tú como hombre blanco hetero tuvieses que rescatar a otro hombre blanco hetero. Sería muy extraño, ¿no? Bueno, pues, Ocurre, ya, pero- imagínate pero- que es tu colega, pues podrías, ¿no? Sí que ocurre, pero al final no es lo mismo porque la distancia es mínima. O sea, tú vas a rescatar un igual y cuando rescatas a una mujer es porque es inferior a ti, ¿no? Y ella es vulnerable y Claro. necesita de otro hombre. Claro, Y de- porque de alguna manera, pues eso, ¿no? Es que las mujeres necesitamos ser rescatadas. A ti te secuestran y tú no haces nada. Tú te esperas ahí Claro. y ya vendrán. Si secuestran a otro tío, él ya se apañará un poco. Claro. Tú ya podías haber adelantado algo. Que Claro. he tenido que venir. Claro, es extraño. Pero no estaría mal a lo mejor ese ejercicio, ¿no? Un videojuego que consiste en rescatar a tu colega Mario rescatando a Luigi. Pues sí, pues estaría bien. Sí que está empezando a pasar lo opuesto, ¿no? Para dejar claro un poco esta innovación, ¿no? De Mujeres que hombres rescatan hombres. Sí que se empieza a ver en Horizon Zero Dawn, creo que pasa varias veces, y no me equivoco, no lo sé. Misiones secundarias. ¿Y qué pasa con Last of Us? Que he visto yo ahí. Tienes un vídeo y ¿qué pasa? Hay una polémica ahí, ¿no? Sí, The Last of Us parte 2 es que es una movida que ya viene desde lejos porque resulta que las feministas se pusieron a hacer videojuegos y entonces, ¿qué pasa? Pues que los estropean, ¿no? Y Claro. eso ha pasado con The Last of Us. Pues básicamente The Last of Us parte 1 fue un gran videojuego que tenía un protagonista hombre blanco hetero y pues es la típica historia en un mundo posapocalíptico de zombies, pero que tenía pues un trasfondo emocional, psicológico muy potente y con unas dinámicas pues también muy innovadoras Ya. bueno, que fue un juegazo. Entonces, cuando sacaron la segunda parte, la peña pensaba, bueno, pues volveré a jugar con Joel y volveré a interpretar ese papelón del que estamos acostumbradas. Pero no fue así, sino que la protagonista de la historia es la niña que le acompaña, que se ha hecho mujer y lesbiana. Entonces, claro, Claro, bueno. empoderar a una mujer en un videojuego y que además, uno, no sea normativa y tenga relaciones homosexuales con otra Aunque mujer no no sea normativa. quieres decir que no tiene unos pechos desmesurados. Exacto, como que es una persona completamente con normal. la pobre Lara Croft, que con ese dolor de espalda que tiene que tener, ya te digo yo que no te vas tú por ahí a rescatar a nadie. De hecho, para realizar la imagen de Ellie en The Last of Us, emplearon a Ellen Page, Qué a bien. esta actriz que mola tanto. Me gusta mucho. Sí, bueno, Ellen Page no sé si estaba de acuerdo. Que no sé si era para este juego, porque ella también sale En Beyond Two Souls. en Beyond Two Souls. Sí, pero la movida, sí. perdón, la movida que hay con Beyond Two Souls es que emplearon su cara y su cuerpo para hacer el videojuego, Ajá. pero lo que hicieron fue hacerle física, o sea, bueno, hacerles pechos y vagina, ya. cosa que en el juego no tiene por qué contemplarse porque Ya. en ningún momento sale desnuda completamente. Solo Claro. hay ciertas escenas de ducha, también muy gratuitas, Ya. pero donde no se ve nada. Entonces, Ya. ¿qué pasó? Que el código del videojuego se salió Ajá. y entonces lo emplearon para hacer reproducciones de Ellen Page completamente desnuda. ¿Qué me dices? Sí, es muy, muy fuerte. Y de Vale, a mí hecho, esto se me escapa un poco. Esto es un poco como del futuro. ¿Quieres decir que esos... ¿Digitalizaron a Ellen Page? sí, pero eran exacto. sus pechos de verdad? Hicieron una recreación de ellos. Entonces los escondieron en el código del juego y alguien los encontró y Esto los es muy del sacó. futuro, esto estoy Es muy flipando. fuerte. ¿eh? Pues O imagínate, sea, pues, están acosando
al avatar de Ellen Page. Sí. Madre mía. Sí. Esto me supera. Voy a pensar un rato en esto. Podéis seguir hablando. Bueno, y centrándonos a lo de Last of Us Parte 2, pues la movida es que al final se cuenta ya no solo la historia de una persona que se enfrenta a una serie de circunstancias en un mundo post-apocalíptico con zombies, sino que además se habla sobre relaciones interpersonales y una profundidad a la cual pues no estamos acostumbradas tampoco. Sí, y además, por si no fuera poco, se introduce un nuevo personaje en el juego que va más allá, que es otra mujer que además que es judía. Que es judía, está hipermusculada. Ah, vale. Ah, vale, y judía es la otra, sí. Es la novia de Ellie. Bueno, sí, es que se introducen varios personajes, pero uno de los personajes principales es una mujer hipermusculada que mata zombies a puñetazos. Muy bien. Y esto lo llevaron mal. Lo llevaron muy mal porque además cuestionaron su feminidad, porque dijeron, esta mujer que es trans. Es como, pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que como ya se sale del canon de... Sale un personaje trans también en el videojuego, cosa que también enfadó a esta gente. Porque yo lo que quiero es matar zombies, no conocer la realidad de las personas trans y las dificultades que sufren. Yo quería preguntarte, o sea, tú cuando iniciaste tu canal, tú has recibido respuesta del público. ¿Qué esperabas? ¿Más respuesta? ¿Menos respuesta? Estas preguntas que tú le has hecho, que la gente, las mujeres sobre todo te han dicho, pues yo he tenido tantas experiencias, tal, ¿esperabas que fueran tantas, menos? No sé cuánto... Me esperaba lo que vino. Ajá. O sea que muchísimas mujeres me hablaron por privado y me contaron sus experiencias, muchas de ellas terribles. Y sí, me esperaba, más que nada porque si ya lo sufren desarrollando videojuegos donde el clima de trabajo también se favorece un clima pues ya no solo endogámico sino masculinizado, y bueno, se llama bro culture, que es la cultura del colegueo en este tipo de empresas donde las mujeres pues tampoco son bien recibidas. Entonces si ocurre ahí y ocurre tú como consumidora, pues imagínate cuando eres jugadora en eSports. Claro. Es que me imagino que para el público menos informado, o para el que no quiera ser informado, igual la gente tiene como la sensación de que las mujeres gamers son las que tienen éxito, ¿no? Estas enseguida piensan en cascos rosas y sillas rosas y con un montón de seguidores, súper guapas todas. No sé qué quiero decir exactamente con esto, pero como que es algo muy minoritario, ¿no? O sea, que no hay jugadoras que tranquilamente quieren jugar online en casa. No sé realmente si esto es una pregunta o no. A ver, sí que hay, claro que hay un montón de jugadoras que juegan en sus casas a nivel competitivo. El problema es que muchísimas de ellas dejan de jugar a nivel competitivo porque reciben tanto acoso y tienen tanto miedo a que se revele su género que muchas de ellas me decían que dejaron de jugar a videojuegos a causa de malas experiencias. Entonces, esto es lo de siempre. Cuando luego te pones a ver el LOL y ves que todos los equipos que juegan están pues hechos por hombres, o sea, son hombres los que juegan, y ¿dónde están las mujeres? ¿Es que las mujeres no juegan o es que las mujeres son muy malas? No, el problema es ese techo de cristal que existe de tantas mujeres que se dejan los videojuegos por todo el acoso que sufren. Ya, es que yo lo veo exactamente igual que la música, o sea, veo muchísimas analogías. Lo hablamos con lo de los locales de ensayo hace unos programas, que decían que es que no hay muchas mujeres, y no hay muchas mujeres, ¿por qué no hay muchas mujeres? Claro, ¿no? sí, porque no están allí, no significa que no hagan música, sino que hay espacios que están tratados para expulsarte, o sea, para decirte aquí no eres bien recibida, y siempre que estés en un espacio tan masculino como en este caso hablábamos de los locales de ensayo, pero puede ser el mundo de los videojuegos, nunca vas a estar cómoda, nunca vas a estar relajada, y también es difícil crecer y aprender cuando además de jugar al juego en sí tienes que emplear un montón de tiempo en demostrar, que es algo que los tíos no tienen que hacer. No sé si te pasará, porque no sé hasta qué punto en el mundo de los videojuegos el ser bueno, o sea, importa mucho. O sea, la gente no solo juega por jugar, sino que ser el mejor y todo eso, ¿no? Como mujer te sientes obligada a ser buena para demostrar que las mujeres pueden ser buenas. O sea, esa ansiedad de tener que representar tú a todas las mujeres que juegan. Sí.
pero sobre todo lo que me pasa es a nivel de conocimientos. Yo siento que cuando hablo de videojuegos no me toman tan en serio. Claro, hombre, claro. Y que cuando, por desgracia, estoy hablando en una conversación o con amigos o de forma, pues, de una manera informal con personas desconocidas, parece como que tengo que siempre estar dando argumentos y citando mis fuentes, pues para que la gente me tome más en serio. Claro, y te pasa que estás en una misma conversación y entre ellos solo hablan entre ellos sí, y se citan entre ellos. Sí, me pasa mucho. Pese a que tú digas cosas muy guays y dices, hola, a mí eso me pasa constantemente. Y es un tema que he empezado a decirlo. O sea, yo ya no me voy a callar. Yo cuando estoy en una conversación con hombres y solo hablen entre ellos y me ignoren a mí, yo le voy a decir, oye, me estáis ignorando. O que incluso hayas dicho tú algo muy interesante y otro hombre lo haya escuchado y lo haya dicho por ti. Y entonces claro, es cuando se valida. Qué horror. Me pasa. Entonces, en mi página de Instagram, pues es muy triste, pero tengo ese rincón donde puedo hablar con un montón de personas de videojuegos y no sentirme analizada ni sentirme... Sí, examinada, porque es como en el rock, ¿no? Que parece que para entrar tienes que hacer ahí la oposición a rockera, tío, que te van a preguntar por todos los nombres de todos los bajistas. Por Dios, bajistas. No le importan a nadie. Te van a preguntar por todos los bajistas, por todos los discos, todas las colabos, todas las carabes. Mira, de verdad, qué pereza. Pues bueno, me gustaría antes de despedirnos recomendar tu canal de YouTube, Feminismo en 8 bits. ¿Tienes 3 vídeos? Tengo bueno, 3 a ver vídeos. si para cuando salga esto hay alguno más. 3 vídeos muy interesantes, a mí me han gustado mucho y pese a que no soy yo una experta, creo que aún así vale la pena verlos porque no son, no sé, creo que son accesibles para cualquier persona y se aprenden cosas útiles. Y bueno, tu página de Instagram, tu perfil de Instagram, Feminismo en 8 bits también, donde ahí ejerces de memera. De memera, efectivamente. Me gusta mucho memera profesional. Me gusta, sería la ciencia, la memística, ¿no? La memística. Sí. Lo que pasa es que más que memes son infografías, porque realmente yo aporto una información y tengo una bibliografía en la página donde se respalda todo el conocimiento que yo aporto. Muy bien, o sea, haces infografías memizadas. Exactamente. Infografías con estética mémica. Con una estética de mierda, también te digo, porque yo el diseño gráfico... Pero yo pensaba que eso era... Bueno, a mí me gusta... PixArt es mi Dios. Pero pensaba que era adrede. O sea, como que eso... Sí, también, claro, sí. Vale. Muy bien. Es adrede, sí. O sea, no, esa estética como que la he visto en otros lugares y pensaba que era una estética... Es meme, es que es todo meme. La propia estética es un meme, ¿no? En este caso. Sí. Pues... ¿Algo más que tú quieras añadir? No, yo creo que está bien. ¿Y tú quieres añadir algún mensaje? ¿Quieres retar a alguien, yo que sé, a Among Us o algo? Exacto. Bueno, sobre todo daros las gracias por darme este espacio para, pues siempre. Hombre, claro, pues para poder hablar de estos temas que parecen tan controvertidos y nada, y las mujeres gamers que me estáis escuchando, por favor, salid a la ventana y gritad, soy gamer, ¿a qué cojones quieres que te gane? Subnormal. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. He tenido una revelación, ¿vale? A ver. Me he dado cuenta de que las feministas estamos equivocando el prisma. Ajá. Vale. Os comento. ¿Qué estáis haciendo mal? Mucho se habla del empoderamiento femenino. Que si esto empodera, que si esta otra está empoderada, que si hay que empoderarse, que si lo que empodera a una oprime a la otra, que si el empoderamiento tiene que ser colectivo frente a la emancipación que es individual. ¿Vale? Las feministas estamos... muy a tope con esto, ¿vale? Estamos muy a tope con el empoderamiento de las mujeres y me parece muy bien. Nada en contra. Pero creo que estamos pasando por alto que no solo se trata de que las mujeres nos empoderemos, sino principalmente, creo yo, humildemente, se trata de que los hombres se desempoderen un poco, ¿vale? Vale. Porque ellos van por la vida empoderados hasta cuotas que no son nada sanas ni para ellos, ni sobre todo para nosotras, ¿vale? Esto no puede ser, porque gente como Adriana Lima pasando hambre antes de un desfile de Victoria's Secret, porque igual su cuerpo no es lo bastante perfecto, y luego todos los padres del mundo comiendo sin camiseta desde el 1 de junio con total tranquilidad. ¿Vale? Intolerable.
Esto es un ejemplo superficial, pero creo que es lo bastante gráfico. Así que, señores, haced el favor de no quereros tanto, porque igual os habéis pasado un poquito de la raya. Que una cosa es tener buena autoestima y buen autoconcepto, y otra, ser un puto flipado. Y para que me entendáis, pues he traído unos cuantos ejemplos sobre este sobreempoderamiento masculino, ¿vale? Y a partir de aquí pues lo vamos a comentar. Empezamos con uno que comentamos hace unos programas que sucedió en mi propio muro de Facebook. Ajá. Un espacio que trato de mantener libre de mansplainings, pero que no hay manera. Tú bien lo sabes. Bien lo sé, bien lo sé. Yo puse un vídeo de Atira Fahrina, una guitarrista y cantante indonesia, que es una barbaridad lo bien que toca y lo bien que canta. Y un señor dijo pues que necesitaba más música apoyándola porque la voz se comía a la pobre guitarra. Que le faltaba producción, que estaba desequilibrado. Luego decía que bueno, que lo estaba oyendo con el móvil. Ya. Obviamente era un problema suyo porque aquello sonaba de lujo, pero ese hombre, lejos de plantearse escucharlo en otro sitio o incluso callarse, no. Tuvo que decirle a esta persona que estaba mal producido. Que estaba mal producido. Él, que bueno, que yo sepa, no es aquí tampoco pop rock, ¿vale? ni Rick Rubin. Pero en fin. Luego también hace una semana subí una foto de mi gato Sansa dentro de la lavadora y un señor me advirtió que tuviera cuidado porque podría pasar una desgracia. Gracias, señor de Instagram, porque pensaba yo lavar al gato con el programa de lavado a 60 grados y lo podría haber matado y yo pues pensando que eso se podía hacer. Tía, ¿vale? Que luego te sale con muchas arrugas, ¿sabes? Claro, y te vas a arrepentir. El gato se me encoge y mira. A ver. Y no es cuestión porque es muy suave y nos gusta mucho así. Luego el otro día en Twitter se anunciaba que Laura Salvo, una copiloto de rallies, había fallecido en un accidente de competición. Y bueno, pues un señor respondió, es que no es buena profesión para la mujer, porque conducir no es su mejor habilidad, quizás sea de las peores. ¡Tócate el coño! Me cago en la mar, es que de verdad. Es que te tienes que reír. Es que tienes que reír. Luego hace unas semanas una mujer en Twitter subió una captura de una conversación en la que un chico respondía a un story suyo en el que se veía que estaba estudiando biología con la frase, ¿te puedo ayudar con la biología? Ella le respondía que estaba en cuarto de carrera y él apuntaba que eso parecía biología básica. O sea, bueno, vale. Porque, ¿qué secretos tiene la biología para un señor cualquiera? Ninguno, joder, ellos biólogos perdidos, si Claro quieres. que sí. Luego también hace unos días, mi amiga Olaya Alcázar, bueno, nuestra amiga Olaya Alcázar, cantante y pianista profesional, subía un vídeo en el que hablaba de la necesidad de perder el miedo a equivocarse y a improvisar. Y daba algunos trucos para experimentar con la voz y lanzarse a transitar por terrenos difíciles sin miedo a equivocarse, porque equivocarse es natural. Partimos de la base de que ella está normalizando el error, pero hay que añadir que Olaya es una hija de puta que no falla ni media nota. Ya. Porque es una virtuosa es muy buena, y es sí. lo que hay. Pues allá que aparece un señor que no es nadie, es un señor que no es nadie, a decirle que tenga cuidado porque algunas notas se le han quedado bajas. Pero ¿cómo cojones te atreves? Que tú no cantas ni el tirate de la moto. ¿Quién eres tú? Bueno, nosotras decidimos usar la vía troll y quedó una cosa bastante graciosa, ¿no? Ya. Porque Olaya le dijo que estaba probando la técnica del hemisferio inferior y yo le dije que esa técnica yo la había descubierto en una masterclass con el mansplainer y entonces este hombre acabó pidiendo perdón porque no conocía la técnica del hemisferio inferior. Y bueno... también veía en Twitter una mujer que se quejaba de que un señor le había hecho un mansplaining sobre lactancia. Y luego aparte, siguiendo con este tema, en Oaxaca, México, lanzaron un ciclo de ponencias sobre lactancia con 4 hombres expertos que iban a enseñar todo sobre la lactancia. Y la única mujer que salía en el cartel pues era un elemento decorativo ahí dando el pecho a un bebé, ella súper guapa. Por si tú eres tan corta que no has pillado de qué va eso la lactancia, pues estos hombres te lo explican. Luego también hemos comentado tú y yo mucho cuando en mi Facebook pregunto algo y me responden con una captura de la primera entrada que arroja Google. Sí. Como si yo no supiera que Google existe, ¿sabes? Y bueno, también encontré un reportaje en el que 4 hombres, un psicólogo, un kinesiólogo, un cirujano y un diseñador explicaban cómo se las arreglan las mujeres que vuelven a usar sostén después de 6 meses, ¿no? Después de estar confinadas sin sujetador, pues 4 expertos venían a explicárnoslo, ¿no? Y luego también vi un tuit de una mujer que decía que tener la menstruación era igual a tener el triple de ganas de follar y un tío le dijo, no es del todo cierto.
Pero ¿cómo se puede tener tanto amor propio? Luego está Enrique Ponce, este hombre que se pone a salir con una niña que ha dejado lo de Risto a la altura del betún y ya se ven arriba y va a sacar un disco. Y yo, desde aquí lo digo delante de toda España, me apuesto lo que queráis a que ese disco va a tener un rap. Porque es que va a tener un rap, seguro. Y bueno, ya el culmen del empoderamiento masculino es una encuesta realizada en el Reino Unido que decía que 1 de cada 8 hombres cree que podría ganarle un punto a Serena Williams. Que yo no sé cómo, de verdad, cómo se puede ser tan puto flipado. Y bueno, pues Serena Williams dijo, perdón, a ver, una cosita. Y retó a 5 hombres a la vez, 5 contra ella. Y por supuesto, estos hombres no vieron la pelota, no la vieron ni pasar. No la vieron ni pasar. Entonces yo desde aquí vengo a deciros, hombres, desempoderaos un poco. Porque no sois tan guays, no moláis tanto, no sabéis rapear ninguno. De los que no sois, de verdad, no sabéis rapear y jugar a tenis muchísimo menos y no le ganáis un punto ni a vuestro cuñado. ¿Qué le vais a ganar a Serena Williams? Es que esta peña se pone a jugar a pádel y ya se crecen, y ¿sabes? claro, se apuntan a pádel en el polideportivo de su pueblo que van los martes y los jueves y se creen que le van a ganar a Serena Williams, pero de verdad. Sí, es lo y te que digo una hay, cosa, los esa hombres- encuesta la hacen en Valencia. Y no es 1 de cada 8, es que son todos. El 100% de los señores valencianos creen que le pueden ganar, no un punto, sino un partido a Serena Un Williams. partido entero. Sí, claro sí, que sí. ¿Qué opináis de esa propuesta que tengo yo del desempoderamiento? Pues que me parece muy lícita y yo invito a todos los hombres que cuando llegue en mayo, por favor, dejaos la camiseta puesta. Por favor. Por favor. Sí, y sobre todo si vais a cocinar, ¿no? Porque Sí, sobre tú todo si siempre vais a hablas cocinar. de tu padre, el pobre que... No, pero mi padre... no, hablas de los padres. en Hablo general. de los padres en Vale. general. En mi caso, mi familia eran mis abuelos. Mis abuelos sí que iban descamisados. Pero mi padre, desde hace muchos años, él se sienta a la mesa con camiseta. Eso es... Vale, muy bien. Respect. Lo Ese aplaudimos. hecho le Bueno, le honra. le honra, ¿sabes? Le honra, Porque mi sí. padre llega a abril y ya se quita la camiseta porque el pobre hombre no puede más del calor que tiene. Claro. Y mi madre y yo, pues sudando como perras, ¿sabes? Ya. Mientras este señor va sin camiseta. Y tú, Escaliburcio, como hombre, tú te notas que estás Sí, nosotros más, nos venimos claro, más claro. empoderado de lo que deberías. Nos venimos arriba enseguida. De hecho, nosotros sufrimos muchísima frustración también porque ese empoderamiento hace que cuando vemos la realidad nos vengamos muy rápidamente abajo. Yo me acuerdo cuando hacía esgrima, estuve haciendo qué esgrima bien. una época. ¿Es por lo de actor? ¿Eres el típico actor que hace esgrima? No, porque de hecho hice esgrima antes de intentar ser actor, antes de hacer teatro, hice esgrima. Recomiendo mucho esgrima, es muy guay. Es muy guay. Aparte de ser de hacer muchísimo ejercicio, o sea, muchísimo, es muy guay, es muy guay. Coño, peleas con espadas, es que Con floretes. en mi caso era sable, era disciplina sable. Vale. Hay 3 tipos de disciplina y la mía era sable. Yo soy de florete a saco. El caso es que me vine arribísima, me sentía muy guay Nivel y tal. olimpiadas. Llegué a pensar en las Olimpiadas porque claro, cuando... Soy lamentable, lo sé. Llegué a plantearme las Olimpiadas porque, claro, estás en un ámbito en el que en tu país no es muy conocido un cierto Claro, deporte y sí. dices, hago con poco que haga, Deportista ahora de élite ya. Me mandan a las olimpiadas. pensando en cuándo eran las próximas Olimpiadas. O sea, lamentable, me Pero es que avergüenza me esto. gusta mucho que lo compartas, Sí. porque de verdad creo que es así. Yo tengo muchas amigas cantantes Ujú. y todas cantan que te mueres Ujú. y todas tienen inseguridad sobre si cantan bien o no. Ya. Y luego tú ves, es que no voy a dar nombres, porque no voy a dar nombres, pero da igual, tú coge cualquier cantante, bueno, cualquiera no, pero la mayoría de cantantes masculinos que tenemos, y esos señores no cantan una mierda y les da igual y ole por ellos. Sí. Ole por ellos. Pero es que hay una diferencia con eso brutal y a lo mejor también más de uno se debería plantear, ay, a lo mejor podría aprender un poquito, Un poquito de que no inseguridad, pasa nada, un un poquito poquito. de inseguridad podríais tener más de uno. A ver, Sí. solo hay que leerles la cartilla un poquito y luego ya puedes escuchar desde lejos cómo su masculinidad se va rompiendo, se va desquebrajando. Totalmente. El tema es que es una cosa que pasa, por eso lo he dicho, que el problema de que nos vengamos muy arriba para nosotros mismos es que nos hundimos muy fácilmente cuando las cosas no salen. Claro, tú esperas que te convoquen para las Olimpiadas, esa llamada no llega, ¿qué haces? Yo cuando esperaba ir a las Olimpiadas,
Pues nada, cuando empecé a perder con una alumna de 15 años, me lo dejé. Claro. Me dejé el esgrima porque dije, ¿para qué estoy aquí Claro. si no puedo ganarle a una niña de 15 años? Si no puedo yo ganar el oro. Si yo he venido a por el oro olímpico. Yo venía por el oro ¿Qué olímpico. cojones es esto? Pues fue básicamente esa mi historia con el esgrima y, Yo de verdad creo vale. que representa muy bien lo que es el empoderamiento masculino. Es que yo me imagino a estos hombres que un señor diciendo, voy a dar un taller de lactancia. Ujú, Claro que sí. claro que sí. Pero vamos, pero- Y ya me estoy imaginando que en el taller de lactancia la mujer que te ponen dando el pecho está censurada la imagen, ¿sabes? Sí, 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 sí. No vaya a ser. No vaya a ser. Yo me los imagino comprándose unas tetas de estas que se compran los drag, Sí. ¿no? Para dar el taller de lactancia con sus buenas tetas. Tus buenas tetas, unas tetazas. Y el collar Con ahí tapando. Con escotazos, ¿sabes? En plan, haciendo coña. Mira qué tetas, mira qué tetazas. Muy profesional todo. Muy profesional. Diciendo, qué tetones, ¿eh? Estáis flipando. Pues nada, sí. yo le diría a los hombres que sí que practiquen ¿cómo era? desempoderamiento. El desempoderamiento, Es aunque sea todo solo... lo que tú creas que eres la hostia, Mm. piensa que no. Simplemente, aunque fuera de forma egoísta, por no darte la hostieta después. Simplemente por eso Sí. ya saldríamos ganando. Y Pero en de general- verdad, hombres del mundo, no le ganáis un punto a Serena Williams, pero es que en vuestra puta vida. Es que siendo Es que hombre, ¿cómo se puede ser? siendo hombre, entiendo el proceso mental que estos que dijeron que sí que podían Pero tienen. ¿qué proceso mental es ese? Desvélanoslo. La mente masculina aquí... Pienso simplemente que como ellos saben coger la raqueta y han jugado al frontón con sus colegas, pienso que ellos piensan que en alguna sí que la van a pillar. pero Que vamos alguna a ver. pillan. Pero es que a mí eso me parece alucinante. Yo me los imagino diciendo, sí, claro. A ver, juega bien, esa chavala juega bien. Sí, sí. Pero yo creo que si yo me pongo, a ver, que yo soy bueno, ¿eh? ¿Sabes? Yo soy bueno. Sí. Claro, a ver, es como los mismos tíos que dicen que los deportes realizados por mujeres pues son menos impactantes y menos divertidos. Entonces, claro, Serena Williams, por favor. Bueno, eso pasa en el tenis, pero en el fútbol femenino, donde no hay estrellas conocidas, al menos en este país, donde no hay estrellas conocidas, donde no hay seguimiento por parte del público, ahora cada vez más, Claro. pero históricamente no, estoy convencido que muchos hombres no profesionales creen que pueden ganarle un equipo de mujeres profesional Por de supuesto, fútbol. no tengo la menor pero que duda. están convencidos de ganarles. O sea, De no ganarles, marcar- no, de palizón. de palizón. O sea, de verdad existe esta sensación. Con los deportes pasa muchísimo. El tema de en cuanto juegas un poco con los colegas y tal, crees que tu condición física como hombre es mejor que las de las mujeres en general, entonces crees que puedes ganarle a las mujeres de élite. Claro. Esta conciencia existe en Sí, nosotros. y pasa en todos los ámbitos y en Yo todo. me acuerdo, ahora estoy desempolvando mierda, porque yo me acuerdo de alguna vez de comentar que yo estuve a punto de ser jugador profesional de fútbol. Bueno, ¿y eso en la realidad qué significaba? O sea, tradúcelo a la realidad. Pues que hice una prueba con el Levante, una prueba cuando tenía 14 años, hice una prueba y no me cogieron y ya está, y se acabó Bueno, mi verás, carrera. estuviste a punto, porque Bueno. si te hubieran cogido... Y yo digo, lo que yo decía es que no lo pillé tarde, si hubiese empezado desde la Levine, Yo creo que tú esto a mí desde me no lo sé has qué. dicho. Es posible, sí. Yo creo que tú a mí esta historia me la has contado. Yo he llegado a decirle a gente que estuve cerca de ser profesional, pero que como nunca me lo tomé en serio y nunca tuve... ¿Sabes lo que me nunca está hice pasando? Y ¿Qué? no es broma. Me estoy acordando de un montón de tíos que me han contado esa misma historia. Puede ser. O sea, yo creo que 8 de cada 10 hombres Creen que han creen podido- que han estado a punto de ser futbolistas profesionales. Eso te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar porque como jugamos mucho a fútbol y claro, jugamos entre nosotros y tal, pues todo el mundo ha tenido sus buenos días jugando a fútbol. El Claro. partido solteros contra casados de toda la vida. Efectivamente, yo por ejemplo, yo he sido muy goleador
en partidos en pachangas, muy goleador. Claro, yo pero también, eso no significa yo era la absolutamente nada. Lugo Pénez del Benaguasil, de eso es así. Mira, me estoy acordando de una anécdota y con esto podemos cerrar, que es que, bueno, yo jugaba súper bien al futbolín, ¿vale? Ajá, yo sí. era muy buena con el futbolín y hacía equipo con Priscila, que era la batería de su Little Sister, y las dos éramos muy buenas, ella era portera y yo era delantera. Y entonces hubo una noche que estuvimos tocadas por la mano de Dios en Alcázar de San Juan, que ganamos a todo el pueblo. Y cuando digo a todo el pueblo empezamos a jugar y íbamos ganando partidas. Y los tíos se iban mosqueando porque no podían tolerar y entonces iban llamando, se les hicieron llamadas y llamaron a uno del pueblo que hacía trayón y todo, y uno que hacía eso que era como Sí, uno vaselinas, que hacen, sí, la esas. vaselina. Sí. Y los tíos estaban completamente enfurecidos y nosotras estábamos como haciendo las pavas, porque cuando partimos las pavas más les jodía. Y no lo podían soportar. Y ganamos a todo un pueblo. O sea, todo Alcázar de San Juan. Quedó arrasado. Quedó arrasado. Pero de verdad que vino un tío que vino con una moto. Porque le llamaron y dijeron, ven aquí porque hay dos crías que están ganando a todo el pueblo. Y esto no puede ser. Y Alcázar de San Juan, no, esto no lo podemos entregar. Tomasteis el Alcázar. Tomamos el Alcázar de San Juan y fue una noche muy épica. Y todavía los bardos cantan nuestra victoria. Y no lo podían soportar porque ellos se creían, no podían soportar la idea de que fuéramos igual mejores. Igual hay carteles vuestros en el pueblo. ¿Has pensado en volver? He vuelto después ¿Ah, sí? y la gente lo recuerda. Te lo juro que la gente lo recuerda porque fue una cosa muy, muy fuerte. Perfecto. Y ya está. Pues eso, desempoderaos un poco, Caris. Pues sí. Pues ya estaría. Ya está. Fin. No hay más. Se finí. Se finí. Me gusta mucho se finí. Se finí está muy guay. Queda como mucho más romántico. En cambio, fin es como demasiado seco. Creo ¿no? que en el castellano igual nos ha faltado algo. ¿Qué significa se finí? Se ha acabado. Se ha acabado. Ah, ¿ves? Mola más. Sería como exterminado. Pero no exterminado. Terminado. Se finí es francés. Sí. Pero hay un fin francés, o sea... Cuando dices fin, tienes que decir se finí o puedes decir el fin. Puedes decir le fan. Le fan. O fan. Le fan. ¿Y por qué se dice se finí y luego le fan? Pues porque yo creo que la expresión que ellos tienen para decir que algo se ha acabado no es como aquí que decimos fin. O sea, ellos tienen la palabra fin, pero lo que utilizan es se finí. Pues yo qué sé. Se finí. Bueno. No, se finí se dice se finí. En cambio, el fin es le fan. Le fond. No entiendo el francés. Nadie lo entiende, no ellos tampoco. Quiero decir, el francés no tiene sentido. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Genial. Bueno, ¿tienes una canción para despedirnos? Sí. Sí. Pues hoy vengo a reivindicar a María del Carmen Girau, que es una cantante valenciana que formó parte del Setze Chutxes, que fue un grupo de cantantes que utilizaban la lengua catalana. Y fue muy importante porque pues fueron de los primeros en reivindicar que se podía cantar en catalán, pues bueno, tú viendo que en los 60, ¿vale? Esquivando la censura franquista y esquivando pues un montón de trabas, porque esto pues no estaba bien visto. María del Carmen Girau es cantante, es guitarrista, y yo tengo el placer de haberla entrevistado para mi sección que tengo en la radio de Apunt, Pioneres. Es una mujer magnífica a la que admiro. Y creo que es una figura que está un poco invisibilizada y me gusta mucho porque tiene unas canciones muy bonitas, muy sencillas y como muy, muy buen rolleras. Y he elegido una que se llama Como una boira, que es una maravilla de canción. Me gusta mucho. No puedo, cuando la escucho estoy una semana entera tarareándola y me siento muy feliz. Así que ahí lo dejo para que la disfrutéis. Pues estupendo, me parece. Vamos a escucharla y nada, y la semana que viene más y o peor. Una boira, com un fum que es desfà. L'estiu arriba i se'n va. La il·lusió passa i torna a vindre altre cop. I sempre ens porta quelcom nou. Com una boira, com un fum que es desfà. L'estiu arriba i se'n va. La il·lusió passa i torna a vindre altre cop.
i sempre ens porta quelcom nou. Les fulles mortes, les fulles s'emporta el vent i altres en naixen, com naix un nou sentiment, un sentiment nou. Quan s'acaba el que eres vell, com una boira, com un fum que es desfà. L'estiu arriba i se'n va, la il·lusió passa i torna a vindre altre cop i sempre ens porta quelcom nou. La il·lusió passa i torna a vindre altre cop i sempre ens porta quelcom nou. Les fulles mortes, les fulles s'emporta el vent i altres en naixen, com naix un nou sentiment, un sentiment nou. Quan s'acaba el que ara és vell, com una boira, com un fum que es desfà. L'estiu arriba i se'n va, la il·lusió passa i torna a vindre altre cop i sempre ens porta quelcom nou i sempre ens porta